Hoy vamos a hacer esto. Bienvenidos, ¿cómo están? Lo guardo en esta parte de esta pantalla. ¿Te dejaron con el corazón destrozado? ¿Tus calzoncillos están llenos de huecos? ¿El botón de tu camisa se rindió contigo? Te presentamos a Aguja Dinámica. Tengo lo que necesitas para unir los pedazos. Aguja Dinámica. Sellar esos agujeros. Aguja Dinámica. Y darle una última oportunidad a esa camisa. Aguja Dinámica. Hechos con el material más duro del planeta en su única presentación de 3 unidades. Aguja Dinámica. No válido para todas las cosas que se mencionaron anteriormente. Toca video de cuadro. Les mostraré cómo hice este cuadro de Wolverine. También viene a ser un fanart digital y lo pueden encontrar en mis redes sociales. Estos son los materiales: un cartón plastificado para reciclar, papel para calcar, la silueta del garras, un lapicero, lápiz, pinturas acrílicas brillantes y mate y pinceles. Veamos el proceso. Comenzamos colocando papel carbón sobre nuestro lienzo. Ponemos la silueta del lobezno y lo ajustamos con clips de papel. Repasamos toda la silueta con lapicero rojo para poder identificar qué partes aún nos faltan. Quitamos la silueta, quitamos el papel carbón y vemos el resultado. Ya lo sospechaba. Bueno, continuamos dibujando las partes que aún nos faltan. Comenzamos pintando. Con pintura acrílica de color amarillo comenzaré a pintar la primera capa del casco. Pintaré todas las partes que son de color amarillo. Luego viene la segunda capa. Ahora con color marrón pintaré la primera capa de las sombras. Y la segunda capa. Hago pequeñas sombras sobre el color amarillo. Comienzo con la primera capa de la piel. También la segunda. Con un tono más oscuro hago las sombras en la piel. Para la máscara pintaré azul como base. Esta es la primera capa y después la segunda. Con un tono más oscuro colocamos algunas sombras. Muchas sombras. Varias sombras. Demasiadas sombras. Con pintura acrílica de color blanco le doy algo de brillo en algunas zonas. Pinto los ojos de un color completamente blanco. De un color completamente blanco pinto los dientes también. Pinto los bordes de las garras de color blanco. Hago sombra a los ojos. Hago sombra a las garras. Sigo haciendo sombra a las garras. Eso ya no son las garras. Hago sombra a los dientes. Hago sombra, eso no es sombra. Pinto la lengua. Comienzo con la parte más divertida, el delineado. Utilizaré varios tipos de pinceles. Continuaré delineando hasta terminar. Terminamos con el delineado. Comenzaré con el fondo. Añado varias capas de pintura acrílica mate de color celeste. Añado varias capas de sombras y comenzaré a pintar de fondo un bosque. Utilizaré varios tipos de pinceles y trataré de no darle tanta importancia al fondo, porque en realidad no sé cómo hacer fondos. Añado vegetación. Brillos. Sombras. Y por último, la firma. Y así es como me quedó.
Prueba a ser tu propio Emilio Garra. Sigo haciendo videos de cuadros y se quedarán por un largo tiempo. Cuéntame qué te pareció. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Chao.